Hoy quería hablar contigo sobre microbiota y glucosa. Somnolencia, irritabilidad, que pasen un par de horas, tengo hambre otra vez, cambios de ánimo. La microbiota juega un papel principal. La inflamación y por ende nuestro sistema inmunitario. Y después hay un impacto hormonal. Yo puedo haber desequilibrado mi cuerpo en esas hormonas que son claves para comer hasta saciarme. Sin cortisol no nos podemos levantar de la cama. Todas esas señales nos llevan a malestar, antojos, a somnolencia. Bienvenidos a otro podcast de Andala, un espacio donde hablamos de bienestar a través de la microbiota. Y en el episodio de hoy tenemos al autor detrás de la web y el canal Microbiota desde cero, un espacio donde divulga sobre todo el conocimiento que tiene de salud, microbiota, o como dice él, un espacio donde quiere mejorar la calidad de vida de las personas a través de la divulgación rigurosa. Hoy tenemos con nosotros a Miodrag Borges. Mucho gusto, Miodrag. ¿He dicho bien el nombre? Sí, correcto. Perfecto. Y por si alguna gente se lo pregunta, que es muy habitual, es mi nombre de verdad, es de origen serbio por mi madre, así que no es mote ni cosas de internet. Antes de empezar, Miodrag se dedicaba antes a la radio, donde tiene más de 10 años de experiencia, y después ha tenido este cambio hacia la salud, hacia la microbiota. ¿De dónde viene esta curiosidad o esta pasión por la microbiota? Pues todo empezó primero por la nutrición. Es decir, corría el año más o menos 2016, estaba inmerso, como bien dices, en el mundo de la comunicación, el marketing. Realmente a nivel de salud no tenía ningún problema, pero es cierto que ahora, viéndolo con perspectiva, precisamente no estaba saludable. Que es un poco lo que nos pasa muchas veces a todos, ¿no? Que pensamos que estamos saludables o pensamos que tenemos una digestión normal y empiezas a entender que no es normal. Totalmente. Yo tuve la suerte, y lo he dicho públicamente en varias ocasiones, que cogí las riendas de mi vida antes de que llegaran los problemas de salud. Porque desgraciadamente, y es lo que pones encima de la mesa, muchas veces la mayoría de la población se preocupa, pero cuando ya vamos un poquito tarde, ¿no? Cuando ya nos han diagnosticado a lo mejor una prediabetes o una diabetes, o en los casos más graves algún infarto, que es muy habitual, pues dejo de fumar o empiezo a hacer deporte porque he tenido una angina o un infarto. Que es como está montado un poco el sistema de salud actual, que es ya vas al médico cuando el problema es muy grave y con lo que estás comentando hay una parte a lo mejor de hábitos que puede ser deporte, gestión del estrés, alimentación, que nos puede ayudar a prevenir ese problema mayor. 100%. De hecho, no sé si conoces esta curiosidad, pero atención primaria, tal y como está conformado nuestro sistema de salud, debería servir, está orientada para la prevención. Sin embargo, todos sabemos que prevención poca, pero porque por desgracia, estamos muy enfermos, ¿no? Y hacemos un uso ya no preventivo, sino a posteriori, ¿no? de la enfermedad. Entonces, como te decía, llegué primero al mundo de la nutrición y empecé a rascar. Me sentí muy engañado. Yo me considero una persona relativamente inteligente. Casi todo lo que he ido abordando a lo largo de mi vida se me ha dado decentemente bien. Sí. Y en aquel momento dije, hostia, es casi como si hubiera vivido ciego, ¿no? A espaldas de lo que es alimentarse correctamente, de la importancia de entrenar. Vale, o sea, te sentiste engañado de lo que había sido tu vida de hasta lo que ese yo entendí, punto. Claro, vale. Del concepto de salud que yo tenía, de todas esas ideas que a lo mejor me habían llegado a través de la familia, los amigos, la televisión, la publicidad, es decir, del contexto. Lo que ahora se conoce, y lo citan muchos compañeros de profesión, tenemos un contexto obesogénico, es decir, hay un montón de variables alrededor de nuestra vida que están impulsando a tener la sociedad que tenemos, que es que haya mucha prevalencia del sobrepeso, la obesidad y un montón de problemas de salud. Y que será un poco el papel del nutricionista antes, ¿no? La gente iba al nutricionista para perder peso y ahora vemos que también puede ser ese el caso, pero vemos que la gente ya va al nutricionista más allá de perder peso, sino hay algo que no está bien en mí, no sé qué puede ser. Y a lo mejor es esta pata a lo mejor que puede fallar en nuestro sistema de salud actual, que antes del médico tendría que venir el nutricionista o que los médicos tendrían que ser más nutricionistas. Bueno, y mucho antes debería
venir la parte educacional, es decir, desde que En el somos colegio, pequeños, etcétera. el formarnos no solo a lo mejor en lo que es comer bien, sino en lo que es tener o intentar tener una vida plena. Porque, como también hablo en muchas ocasiones, a edades tempranas y cuando vas avanzando en este mundo te dicen que vas a vivir 70, 80, 90, incluso 100 años, pero no se plantea ni cómo, ni en qué condiciones, ni Claro. con qué calidad de vida. Entonces, es importante empezar ya a centrar el tiro, digamos, desde jóvenes. Hoy quería hablar contigo sobre microbiota y glucosa, o glucosa y microbiota. Y para ello me gustaría empezar, antes de que lleguemos a esa parte, creo que últimamente también está muy de moda hablar sobre los picos de glucosa, alimentos que te suben el índice glucémico, por qué, y me gustaría primero entender contigo qué es un pico de glucosa, si es algo normal o en qué punto es preocupante. Cuando hablamos de picos de glucosa, en el concepto un poco que ya se ha extrapolado a la sociedad, lo hacemos como de aumentos bruscos de la cantidad, ¿no?, de glucosa que tenemos en sangre, lo que se puede denominar en un concepto más técnico como hiperglucemias postprandiales, es decir, después de comer, pues se genera una respuesta en nuestro organismo a esa absorción, normalmente de hidrato de carbono. No nos va a pasar ni con proteínas ni con grasas. Claro que eso es importante, que asociamos azúcar al azúcar de un dulce, pero que el arroz blanco, la pasta, también, aunque no lo asociemos a un sabor dulce, azúcar, también está muy asociada a, bueno, tiene concentración de glucosa. Exacto, después de zumos, refrescos y, digamos, dulces, en carga glucémica, que va un poco más allá del impacto, es decir, del concepto de índice glucémico, son los alimentos que más nos van a favorecer esos picos de glucosa, es decir, porque traen una gran cantidad de hidrato de carbono que nuestro organismo se va a convertir en glucosa, entonces eso llega al torrente sanguíneo. Por resumir, ese pico de glucosa sería una subida pero brusca. Es decir, si tomo de pronto pues, o mucha cantidad de este tipo de alimentos o de dulces o refrescos, todo lo que sea de absorción rápida, lo que llamamos azúcares o hidratos de absorción como muy rápida. Pero me gustaría hacer un inciso aquí. Primero, la glucosa no es mala per se para la salud. De hecho, nosotros estamos preparados absolutamente para, digamos, controlar y equilibrar esos niveles en sangre. Y es fundamental. O sea, Claro. Nuestro cerebro vive con glucosa. Sin glucosa no funciona bien el cerebro, ¿verdad? El cerebro y Bueno, el organismo en general, es decir, los músculos, etc. sí, salvo en conceptos, bueno, a que ahora estamos en el contexto de se ha puesto muy de moda la dieta keto, ¿no? Y que somos capaces de generar cetonas, que sería como un sustituto. Pero el 99,99% de la población depende de la glucosa a día de hoy para sus actividades diarias, tanto a nivel cerebral como simplemente movernos. O yo que estoy moviendo las manos, pues mis músculos dependen de glucosa. Entonces, no quiero que se demonicen. Creo que no es correcto ni demonizar la glucosa ni demonizar los hidratos de carbono, que hay cierta tendencia en esta etapa en la que estamos viviendo. En el pasado ya pasó con las grasas y nos equivocamos. Entonces, entender que esos picos de glucosa se van a dar cuando comemos demasiada cantidad de hidratos de carbono, sobre todo de absorción rápida, unidos a que normalmente vamos a tener una baja capacidad, es decir, algo habrá pasado en nuestro organismo para no tener los mecanismos para controlar esos niveles adecuados, que si quieres los podemos comentar por encima. Hablamos de cantidad, pero también puede ser un poco el orden, porque por ejemplo también se ve que si vas a tomarte un dulce, un donut, un pastel o lo que sea, es mejor dejarlo para el final de la comida, es decir, tómate primero tus verduras, tus proteínas, tus grasas tal, y deja ese dulce para el final de la comida y no te lo tomes en ayunas. O, por ejemplo, si te vas a tomar un plato de pasta, tómatelo después de una ensalada para reducir ese pico. O sea, que no es solo la cantidad, sino también un poco el orden en el que te tomas o cómo de vacío o lleno está tu estómago para procesar esa glucosa. Con matices, pero sí. Es decir, desde un punto de vista de crononutrición, lo lógico sería empezar siempre a lo mejor por una ensalada, por esos hidratos de carbono de baja carga glucémica, porque al final frutas, verduras, hortalizas nos van a ofrecer hidratos de carbono, digamos, de gran calidad, porque hay saciedad, hay mucha fibra, pero no hay un trabajo, digamos, metabólico muy importante.
Posteriormente se habla de introducir ya las grasas saludables y la proteína y terminar a lo mejor, como tú dices, oye, si un día me voy a comer un dulce, pues a poder ser lo pongo al final. Pero igualmente, poner el foco en que si un día me como un don no va a pasar absolutamente nada. Sea en ayunas o no sea en ayunas. Claro, porque de toda la vida hemos asociado que los picos de glucosa es una preocupación de los diabéticos, pero se ve que el 80% de la población tiene problemas o tiene picos de glucosa en algún momento a niveles que también has dicho que podíamos hablar de los niveles que pasan en la normalidad. Entonces, es decir, con la dieta que tenemos, que puede ser estos ultraprocesados que también disparan estos picos de glucosa, llega un punto donde pueden ser también preocupantes a pesar de no tener diabetes, ¿no? Totalmente, pero al final un diabético tipo 2, distingamos, el diabético tipo 1, su páncreas no genera insulina, que es esa hormona de la que entiendo que hablaremos también bastante hoy, que es la que va a contrarrestar ese efecto de la glucosa, es decir, es, digamos, como el repartidor de los paquetitos de glucosa que va a llevar a esos paquetes a donde hace falta. Entonces, los diabéticos tipo 1 no tienen esa insulina y por eso necesitan introducirla en su cuerpo de manera exógena, pero una persona normal sí que su páncreas trabaja para generar esa insulina y que esa insulina trabaje. Pero obviamente antes de ser diabético, has sido prediabético, lo sepas o no, y antes de haber sido prediabético incluso puedes haber tenido, obviamente, picos de insulina durante un tiempo que no se sabe estimar, eso depende de cada persona, pero es el proceso natural. Es decir, si no nos hemos cuidado, si estamos, lo que decía antes, si estamos continuamente introduciendo o generando ese trabajo excesivo a nuestro organismo, es normal que falle, es como un motor. Si yo conduzco mal mi coche y cuando tengo que meter segunda meto quinta y va sobre revolucionado, pues a lo mejor puedo hacer 100 kilómetros y no me pasa nada. Pero si todos los días cometo el mismo error, llegará un día en el que el motor diga basta o llegará un momento en el que el motor empieza a fallar hasta que en un momento dado ya diga basta. Y entonces, para gente que no es diabética, no es prediabética, pero que ya a lo mejor ya está cometiendo algunos excesos, ¿qué síntomas o qué tendría que mirar en su organismo, en su día a día, que puede ser un motivo para levantar un poco la mano y decir, oye, aquí con estos síntomas puede que estés teniendo problemas con los picos de glucosa o que tengas un exceso de índice glucémico? Pues mira, entre otras cosas, digamos a corto plazo, lo que se llama, bueno, postprandial, de nuevo, esa palabra que es muy, muy rara y muy difícil de pronunciar. Es después de comer. Pero que significa después de comer. Normalmente se mira 1 o 2 horas después de comer. Suele haber una sintomatología bastante habitual que pueda ser cierta somnolencia, irritabilidad, o que pasen un par de horas y de pronto tengo hambre otra vez, a pesar de haber comido a lo mejor de manera incluso copiosa, ciertos cambios de ánimo. Por ahí ya nuestro cuerpo nos está dando síntomas de que... ¿Necesitas tenerlos todos? No. O sea, estas ganas de dulce que al final siempre se ha normalizado, ¿no? Si estás en la oficina, siempre hay alguien que tiene que tener unas galletas o algo ahí en la oficina para su snack de la tarde o su barrita o tal. O sea, esto ya es un poco indicativo de, oye, aquí hay algo con tus niveles de glucosa que no está funcionando. Sí, normalmente... dentro de todo este contexto, me has preguntado al principio por microbiota, o vamos a hablar de microbiota, dentro de todo lo que tiene que ver con estos, digamos, hábitos o esto que nos pasa en el organismo cuando estamos desequilibrados en relación con la glucosa, la microbiota juega un papel principal. También la inflamación y, por ende, nuestro sistema inmunitario. Y después hay un impacto hormonal y a nivel de sustancias de distintos tipos. Es decir, estaremos impactando en el circuito de recompensa cerebral, por ejemplo. Sabemos que alimentos que están muy cargados de azúcares y que son muy calóricos, en nuestra mente, en nuestro cerebro, genera unos picos de dopamina también que son cuasi adictivos en muchos casos, ¿no? Entonces, más elevados que la cocaína a veces, ¿no? Hay algunos titulares por ahí que hablan de ello. Claro, pero si es la dopamina o sea, si los alimentos liberan dopamina en tu cerebro te va a decir, oye, toma más de esto. Correcto. Entonces, al igual que los videojuegos o estas adicciones, etcétera. Redes sociales hoy en día, más que nunca. Pues tenemos esa parte, digamos, dopaminérgica, incluso serotoninérgica también, hay algo de serotonina por ahí,
pueden haber también desequilibrios en lo que se llaman hormonas anorexígenas y orexígenas, básicamente las hormonas del hambre y la saciedad. Es decir, yo puedo haber desequilibrado mi cuerpo en esas hormonas que son claves para comer hasta saciarme y que mi cuerpo entienda que, oye, que no necesito comer más y que pasado un tiempo no necesite volver a comer. Vale, entonces todos estos antojos, fatiga, somnolencia, cambios de humor, hemos hablado que pueden ir muy relacionados con, oye, tienes un problema con los picos de glucosa, la glucosa en tu cuerpo está jugando en tu contra. Entonces, ¿cómo llegamos a ese punto? Claro. Imaginemos, en un cuerpo relativamente ya desequilibrado, es decir, porque siempre, como hemos dicho al principio, tenemos capacidad en líneas generales de tolerar bien la glucosa, salvo que nos demos un atracón excesivísimo, ¿no? Pero imaginemos que tomamos una comida rica en hidratos de carbono, ya sean de absorción rápida o medio rápida, arroz, ponle una paella. Podemos generar un pico de glucosa si mi cuerpo, pues como decimos, no está tolerándolo del todo bien. Ese pico de glucosa va a provocar una respuesta por parte del organismo de distintos tipos. Primero, el cerebro va a entender que de pronto, oye, ha entrado a mi torrente sanguíneo una cantidad muy grande, con lo cual, como sabemos que tenemos unos rangos de normalidad que son los saludables, entre 70 y 140 miligramos de decilitro para una persona normal, y si ya es prediabético o diabético, podría llegar a 180. A partir de ahí empiezan problemas de salud, de los que quizás hablemos más adelante. Pues primero el cerebro capta esa señal y dice, oye, páncreas, necesitamos insulina, pero además mucha insulina porque aquí está entrando una cantidad de glucosa muy elevada. El páncreas precisamente hace caso, segrega insulina, pero de pronto tenemos una gran cantidad de insulina que hace su trabajo, se guardan esas moléculas de glucosa y si estamos desequilibrados, como digo, quizás hayamos generado una cantidad de insulina mucho mayor de la que era necesario. Pero claro, mi cuerpo ya no está funcional del todo. Con lo cual, en lugar de equilibrar los niveles, ahora los hemos desequilibrado a la baja. Es decir, el cerebro empieza a recibir señales de que nos falta energía, a pesar de que acabamos de comer y acabamos de comer de más. Eso es lo que se llama hipoglucemia reactiva. Es decir, hemos pasado de la hiperglucemia, de una cantidad excesiva de glucosa en sangre, a una hipoglucemia generada por una respuesta natural de mi cuerpo al intentar controlar. Entonces, claro, con la llegada de la hipoglucemia reactiva, nuevas señales al cerebro. Oye, ¿qué hago? Pues se activan distintas vías. Por un lado, vías que nos van a activar a nivel, como te decía, nervioso. Tenemos algo de cortisol. El cortisol nos va a elevar de manera lenta la glucosa en sangre. Tenemos adrenalina cortisol, y noradrenalina. la hormona del estrés. La hormona del estrés, vale. También de la actividad. Vale. Cortisol, hormona, de nuevo, que es súper necesaria. Sin cortisol no nos podemos levantar de la cama, pero vivimos en un contexto en el que llevamos demasiado al límite el cortisol. Entonces, por un lado, esas hormonas que nos van a intentar, digamos, activar, pero es una activación, nos va a generar sensaciones como negativas en el organismo. Por otra, de nuevo, como decía, leptina y grelina. Oye, pues si las tengo desequilibradas... ¿Qué son las hormonas? Hormonas de hambre y saciedad. Vale. Antojo. Es decir, si de pronto activo el hambre cuando ha pasado muy poco tiempo, al final lo normal y lo que nos ha pasado toda la vida es, hostia, si acabo de comer, pues voy a tirar de una galleta, de un zumo, Es decir, no pensamos en sentarnos a comer otra vez para equilibrar los niveles, ¿no? Pensamos en algo en pequeño ese antojo. y suele ser un dulce. Claro, y suele ser un dulce. Bueno, históricamente ha sido así. Y después, por otra parte, tenemos el glucagón. El glucagón es justo la hormona contraria a la insulina. El glucagón tiende a subir la cantidad de azúcar que hay en sangre, la cantidad de glucosa que hay en sangre, y para ello aprovechamos las reservas que siempre se guardan en el hígado. Entonces, al final, todas esas señales nos llevan a malestar, antojos, a somnolencia, porque se han generado, digamos, unos desequilibrios hormonales en las horas posteriores a comer que no deberían ser así. Vale, entonces, por repasar, la glucosa es fundamental para que nuestro organismo funcione. El problema es de dónde la sacamos o en qué cantidad introducimos esta glucosa en el organismo, o si nos la tomamos, por ejemplo, en ayunas, que puede producir estos picos de glucosa. Estos picos de glucosa producen una excitación, una sobrealerta que
tu cerebro dice, oye, páncreas, vamos a liberar insulina para captar esta glucosa en sangre y reducir los niveles. Este exceso de insulina produce una hipoglucemia y esta hipoglucemia pues también se relaciona con cortisol, porque es, oye, no hay energía, tenemos que activarnos. Se relaciona con, oye, necesitamos glucosa, entonces vienen los antojos. Oye, el cerebro no tiene glucosa, con la fatiga, problemas de concentración, somnolencia. Y luego también estos problemas de irritabilidad, cambios de ánimo, que aquí ya entrábamos más en una parte más hormonal. Sí, y a esto le sumamos, perdón Alfonso, Sí. un contexto general de inflamación. Exacto. Es decir, de nuevo hay que explicar que la inflamación después de comer es completamente normal, es decir, nuestro sistema inmunitario tiene como principal herramienta de defensa a la inflamación. ¿Cuál es el problema? Si yo después de comer tengo una inflamación de unos 10 o 15 minutos, lo que se llama de nuevo inflamación postprandial, ¿Hablamos de inflamación de hinchazón abdominal o que qué? podemos notar, no tiene que ser una hinchazón como muy clara, pero podemos notar cierta, digamos, en la zona abdominal, Vale. algo pasa. Es una inflamación completamente normal. ¿Por qué? Porque estamos introduciendo una cantidad en general de sustancias muy importante, entonces nuestro sistema inmune, que además el 80% de una de las dos ramas del sistema inmune está a nivel digestivo, se pone muy alerta para que todo fluya correctamente, que lo que tiene que absorberse se absorba y lo que tiene que salir del cuerpo, salga, y que no pase nada al torrente sanguíneo que no deba pasar. Pero esa inflamación debe durar 10-15 minutos. Es decir, Vale. me noto, pero oye, Pero no estar todo el después de un día tiempo, exacto. inflamado, Si yo 2 hinchado. horas después de comer sigo hinchado, es que algo falla. O he comido de más o ya tengo unos problemas a nivel digestivo o a nivel de microbiota más importantes de lo que pensaba. Muy interesante. ¿Y nos podrías contar qué papel tiene la microbiota en todo esto que estamos hablando sobre los picos de glucosa de una forma resumida? Vale, te lo voy a intentar simplificar porque es un poquito complejo y hay vías directas e indirectas. Digamos que por una parte, normalmente cuando alguien tiene un estilo de alimentación tendente a estos picos de glucosa, basada en ultraprocesados, azúcares de absorción rápida, esto va a llegar a la microbiota y la va a generar o puede ser factor de riesgo de lo que conocemos como disbiosis, es decir, una alteración, un desequilibrio en los microorganismos que viven en nosotros. Y por otra parte, y de manera lógica, podemos pensar que si la principal fuente de energía de alimento para la microbiota es la fibra, que es un carbohidrato pero de absorción lenta, que suele estar en verduras, frutas, hortalizas, cereales integrales, precisamente no está en ese tipo de alimentación. Con lo cual estamos fomentando por otra vía también esa disbiosis, es decir, no le estoy dando alimento a la microbiota y por tanto ella no puede cumplir con sus funciones positivas en muchas cosas, para la salud nuestra en general, pero también relativas a la gestión de la glucosa, de la insulina, etc. Y es decir, que la ciencia ha identificado que hay ciertos metabolitos, es decir, ciertas sustancias que la microbiota genera a través de la fermentación de esa fibra, es decir, de su alimento, de su supervivencia, que van a favorecer el control tanto de, a lo mejor, de insulina y de glucagón indirectamente. Y aparte, el último punto importante sería la microbiota y el sistema inmunitario están intrínsecamente y muy íntimamente ligados. Entonces, en ese contexto inflamatorio del que estamos hablando, en el cual hay excesos de glucosa, picos, excesos de insulina, pues la microbiota y el sistema inmune también van a verse desequilibrados en general y van a generar un contexto muy proinflamatorio, del que, recordemos, la glucosa va a ser la principal fuente energética para el sistema inmune. Es decir, hay al final una especie de círculo intrincado en el que hay vías tanto directas como indirectas. Entonces, una dieta o un estilo de vida que tiende a producir muchos picos de glucosa, mucha hiperglucemia, mucha hipoglucemia, está estrechamente relacionada con esta inflamación, esta afectación de la microbiota, esta disbiosis, y entonces es posible que la gente que normalmente tiene hinchazón, problemas digestivos al comer, también vaya de la mano con estos problemas en la gestión de la glucosa o estos picos de glucosa en sangre, ¿no? Totalmente, porque piensa aquí de nuevo, tenemos una doble vía. Primero, la microbiota es un modulador muy importante de la salud digestiva, de la salud del epitelio intestinal, es decir, hay determinadas bacterias como puedan ser Akkermansia mucinífila que, es un tipo de bacterias
por ponerlo de manera muy llana, son las que van a permitir tener un buen estado intestinal, que todo esté como debe, que no haya un exceso de permeabilidad. Si quieres hablamos brevemente de esto. Nuestro intestino es permeable, es decir, necesita dejar pasar las sustancias que nuestro cuerpo requiere para subsistir, para estar saludables. Vitaminas, minerales, la energía, la glucosa, todo lo que hemos hablado. Pero si es excesivamente permeable, si por lo que sea, que normalmente tiene que ver con la inflamación y un mal estilo de vida, esos agujeritos o más bien las uniones que se separan, podemos pensar en un Lego, que el intestino fuera como un Lego que tiene distintas uniones. Símil. Si esas uniones se empiezan a separar un poquito, si por lo que sea ya no casa perfectamente, por ahí empiezan a pasar sustancias o microorganismos que no deberían, y eso genera una alerta inmunitaria muy grande, con lo cual esos desequilibrios alargados en el tiempo pueden llevar, pues en los casos más graves se asocian, por ejemplo, con Crohn, colitis ulcerosa, es decir, las enfermedades digestivas más prevalentes. Y en un nivel más básico podemos hablar de esa clásica inflamación, ¿no? Sensación de hinchazón. Qué interesante. Y luego, a nivel hormonal, cuando hablamos de hormona de la saciedad, hormona del hambre, luego también nos puedes decir si la GLP-1 tiene algo que ver con todo esto, es decir, estos picos de glucosa, la relación con la GLP-1, la relación con la saciedad, etcétera. Sí, de hecho, lo que te decía, una microbiota saludable genera, entre otras cosas, ácidos grasos de cadena corta, que son como los metabolitos, las sustancias secretadas por los mismos más conocidas, el butirato, la más famosa y la más estudiada, pero también genera otros metabolitos que se vinculan precisamente no solo con GLP-1, no recuerdo el nombre exacto, pero que también tienen que ver con el glucagón. Entonces, al final, como te decía, hay una vía indirecta entre la microbiota y estos picos de glucosa o esta gestión correcta y saludable de la insulina y la glucosa en sangre. Y luego, además de todos los problemas que hemos visto, ¿cuáles son los problemas a largo plazo que puede tener estos picos constantes de glucosa mal gestionados? Además de la diabetes tipo 2 que has mencionado, me parece que hay muchos más. Hay muchísimos. Hemos hablado de diabetes tipo 2, pero no hemos incidido en todos los problemas secundarios derivados de la diabetes tipo 2, que también son bastante famosos, las nefropatías, neuropatías, el pie de diabético, es decir, puede haber un mal funcionamiento de distintos órganos provocados por esa diabetes, por ese exceso de glucosa continua en sangre. Todo lo que tenga que ver con arterias y venas como muy pequeñas de nuestro organismo pueden verse afectadas. A nivel también, las retinopatías son bastante habituales por lo mismo. Lo voy a intentar explicar de manera muy sencillita. Cuando nosotros tenemos un exceso de glucosa en sangre por encima de los parámetros que comentábamos al principio, 140 miligramos de decilitro en una persona, digamos, sana, 180 en un prediabético o diabético, se produce lo que se denomina como glicación de las proteínas. Por eso, cualquiera que se haya hecho una analítica, la entienda o no, normalmente cuando le miden la glucosa hay dos parámetros que suelen estar vinculados, que es glucosa en ayunas, la cantidad, ¿no? el parámetro que se mide recién despertados, y después el H1BC, si no me equivoco, o hemoglobina glicosilada. Vaya, es el concepto más habitual, que básicamente lo que está haciendo es medir ese proceso de glicación, de unión de moléculas de glucosa a proteínas, y que se supone que tiene unos 2 o 3 meses de validez, es decir, lo que ha pasado en mi organismo en los últimos 2 o 3 meses. ¿Cuál es el problema? Que si yo de manera natural tengo una proteína que cumple sus funciones y de pronto se le empiezan a adherir moléculas que no deberían estar, tenemos dos problemas. Uno físico, de que esa proteína es más grande, esa sustancia es más grande de lo que debería. ¿Esas moléculas que se asocian son moléculas de glucosa? De glucosa. Perfecto. Entonces se adhieren a la pared de la proteína. Entonces tenemos una parte física, que es que esa molécula es más grande, y una parte, digamos, más enzimática o más funcional, que es que probablemente puedan pasar ciertas cosas a nivel molecular que haga que esa proteína no cumpla las funciones como debe. Pero el ejemplo más sencillo de lo que ocurre a nivel físico, y que con esto todos entenderemos por qué a lo mejor las venas y las arterias más pequeñas van a sufrir, imaginemos que yo tengo una pelota de tenis y tengo un tubo. La pelota pasa, que sería la proteína, perfectamente por ese tubo. Ahora, si yo a esa pelota le empiezo a poner chinchetas o le empiezo a pegar piedrecitas alrededor,
pues esa pelota ya no pasa. A lo mejor sigue pasando, pero empieza a horadar las paredes, ¿no? Y esto se asocia con un montón de problemas de salud, como los que he dicho, o podemos pensar también en la aterosclerosis, tiene un vínculo muy claro también con esta glicación de proteínas, pero no solo con la glicación, también oxidación y otros temas. Envejecimiento y otros temas, ¿no? Entonces, por ahí tenemos, ya hemos citado diabetes tipo 2 y todos los problemas asociados, pero en los últimos años se está estudiando mucho su relación, por ejemplo, con todas las enfermedades neurodegenerativas. Destaca el Alzheimer, pero también podemos hablar de demencia y de muchas otras. Ya se constata, y aquí tenemos de nuevo, como siempre, ¿no? Como varias vías por las que existe esa relación. Primero, que los excesos de glucosa de manera continuada favorecen la generación de lo que se llaman placas beta-amiloides, que son uno de los factores de riesgo principal, por ejemplo, de la enfermedad de Alzheimer. Después tenemos una neuroinflamación, que no es otra cosa que esa inflamación sistémica, pero que en este caso ha pasado la barrera hematoencefálica. Tenemos el cerebro inflamado, que en cierta medida antes hemos hablado de inflamación, es decir, o sea, de neuroinflamación. Los síntomas de los que me preguntabas, los signos principales de picos de glucosa de manera, digamos, postprandial y muy sencillos, a veces son mareos, somnolencia, niebla mental. ¿Y esto es una inflamación también? La niebla mental no deja de ser neuroinflamación. Ahora, ostras. Una cosa es que yo tenga niebla mental a lo mejor un rato y mi cuerpo es capaz de revertirla y puede ser eso, que esté en una etapa incipiente de tener este tipo de problemas. Y otra cosa es que conviva con la neuroinflamación, que es lo mismo que hablamos antes. Sería como una especie de inflamación crónica de bajo grado, pero a nivel cerebral. Entonces, en pacientes con enfermedades neurodegenerativas, una cuestión importante es abordar esa neuroinflamación. Y aquí te apunto un dato que no tiene que ver con la glucosa, pero que seguro que te va a encantar. Ya se sabe que también hay bacterias del microbioma oral, patógenos propios de la boca, que muy habituales en periodontitis, en gingivitis, que pueden pasar barrera hematoencefálica y que se están relacionando ya con Alzheimer y con demencia. Es decir, antes la ciencia creía que esa, digamos, era una barrera inexpugnable y hoy, sin embargo, ya se ha podido constatar que hay patógenos propios de, como digo, el microbioma oral, de la salud oral, que pueden tener relación con esa neuroinflamación. Y que estos patógenos orales o estas bacterias que normalmente dicen bacterias malas tienen mucho que ver con la alimentación que tienes y... Pero sobre todo con la salud oral. La alimentación, pero sobre todo un buen cuidado de la boca. Vale. Y que también va de la mano, ¿no? Porque ahí se está viendo cómo las dietas modernas producen más afecciones orales que si te ibas a la tribu X más aislada con la dieta X y sin vivir con pasta de dientes y cepillo y tenían una mejor salud oral que a lo mejor alguien con una vida occidental. Totalmente, y por muchos motivos, tanto desde la necesidad de masticación de productos más duros, que de hecho parece que vivimos ya nos da miedo morder y que algo esté duro, es necesario, te lo dicen los odontólogos con una visión más amplia de la salud, como que hay un montón de sustancias en la propia naturaleza que se sabe que sirven de limpiador. Siempre se ha hablado de la manzana, ¿no? Y no sé si es la pectina específicamente, pero hay algún tipo de fibra o de compuesto de la manzana que nos ayuda a mantener de manera natural, digamos, una salud. Aunque si comemos y solo comemos manzana y pretendemos que cuidarnos la boca solo con manzanas, no vamos bien, ¿no? Pero sí, a lo que tú dices, hemos cambiado para mal en ese sentido la alimentación y eso puede estar impactando negativamente, pero como nos comentan odontólogas de la calidad de mi amiga Eider Unamuno, que le mando un beso desde aquí, que es fantástica, simplemente con un buen cepillado cada 8 horas y pasarnos el hilo dental, se previenen prácticamente todos los problemas de salud oral. Con lo cual, en este contexto no hay que irnos mucho más allá. Y de hecho, otro dato de estos curiosos que te lanzo y que quizás te guste, el uso de colutorios dentales o bucales de manera habitual también es negativo. Es decir, un colutorio no deja de tener sustancias antibacterianas. Entonces, en contextos específicos, yo tengo una gingivitis, es decir, un problema por el que tengo excesivo sangrado a lo mejor de las encías, pues durante un periodo determinado quizás me venga bien. Pero si yo uso colutorio todo el año, estoy desequilibrando seguramente mi microbiota. Como si estuvieses tomando antibiótico todo... Algo así, correcto. Y además de lo que hemos comentado de estos antojos, de estos bajones de energía, fatiga, problemas de concentración, irritabilidad, también había leído que estos picos de glucosa
también pueden verse en la piel, es decir, en forma de acné, de eczemas. ¿Qué relación hay entre picos de glucosa y estos problemas en la piel? Podemos entender que dentro de este contexto de una persona que pueda estar inflamada, puede haber un exceso de tejido adiposo, puede haber una hiperinsulinemia a lo mejor alargada en el tiempo, es decir, demasiada insulina haciendo efecto durante el tiempo, también demasiada glucosa. Se producen alteraciones hormonales que pueden impactar tanto en la parte dérmica como en la... Bueno, los dos son afecciones dérmicas, pero como en el acné específicamente. Sabemos que, o la ciencia identifica, que cuando hay un desequilibrio hormonal en favor de, digamos, del androgenismo, de la parte más masculina de nuestras hormonas, por ejemplo, a nivel de acné, vamos a tender a generar más sebo, generar más grasa y también se puede dar una hiperqueratinosis, es decir, generar más queratina de la que se debe. Ambos compuestos pueden llegar a unirse y pueden llegar a obturar, digamos, esos folículos de la piel, con lo cual aparecen, ¿no?, lo que conocemos como granos. Es decir, ¿cuál sería el origen de esa aparición de los granos? Indirectamente estaría vinculado a que el exceso de glucosa va a tener un impacto a nivel hormonal, esas hormonas se van a desequilibrar en favor de en favor de lo masculino, aunque esto no es positivo para nosotros, y podría llegar el acné. También este desequilibrio androgénico puede tener impacto a nivel de eczemas y tal, pero normalmente lo vamos a vincular más a la parte inflamatoria, a una respuesta, es decir, es como si nuestro cuerpo estuviera dando señales de que hay algo que falla en nuestro interior. De hecho, hay muchas personas que cursan con enfermedades autoinmunes o con enfermedades de este tipo. Una rosácea, por ejemplo, ¿no? Sí. Tienes brotes a lo largo de tu vida, pero también tienes periodos en los que parece que la enfermedad está aquietada. Y normalmente esos brotes siempre tienen un desencadenante. Sí, que y en la siempre te mayoría de los dicen casos que si suele el ser... sol o el cortisol, ¿no? Exacto. Estrés. Al final el estrés es un gran modulador de ese tipo de respuestas. ¿Qué pasa? El estrés tiene un impacto directo en nuestro aparato digestivo, directo en nuestra microbiota, directo en la inflamación, y una de las maneras en las que se puede expresar es con un problema dérmico. Entonces, de nuevo, los picos de glucosa pueden tener un impacto o pueden tener un vínculo con un eczema, por ejemplo. Sí, pero indirecto. Si dejo de comer azúcares o me cuido, tal, ¿voy a dejar de tener eczemas? No necesariamente. Necesito un estilo de vida antiinflamatorio. O sea, no es solo, volvemos a ese concepto global, no es solo lo que coma, no es solo cuidar la microbiota, no es solo cuidar de mi sistema inmunitario, es cuidarme en todos los sentidos. Porque si no descanso bien, a lo mejor estoy sobreactivando determinadas zonas de nuestro cuerpo o estoy generando desequilibrios hormonales. Si no cuido mis ritmos circadianos, que están muy vinculados al descanso, que son esas especies de relojes internos que tenemos, y de hecho ya se ha descubierto que la microbiota tiene sus propios ritmos circadianos, que es una cosa maravillosa, pues voy a estar desequilibrado. Entonces, como decíamos antes, como casi todo en la salud, hay que verlo desde un punto de vista global. ¿Tienen un vínculo? Sí, pero no son el único. Es decir, no puedo esperar que por controlar mis picos de glucosa voy a dejar de tener acné, aunque probablemente sea uno de los pilares. Muy interesante. Pero luego además, volviendo otra vez a los problemas hormonales que están asociados a los picos de glucosa, hay una parte muy importante también en las mujeres. Llegué a leer que se puede asociar un exceso de picos de glucosa con infertilidad o con problemas menstruales. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Pues un poco en la línea de lo que estábamos hablando hace poquitos minutos. En mujeres que tienen resistencia a la insulina, ¿vale? Resistencia a la insulina, el concepto hace resistencia a la acción de la insulina. Ya tenemos claro que cuando comemos hidrato de carbono se convierte en glucosa, llega al torrente y nuestro cuerpo, la manera de que esa glucosa se reparta por donde debe, principalmente en los músculos, es con la insulina. Normalmente, en una persona, por ejemplo, con prediabetes o con diabetes, lo que hay es una resistencia a la acción de la insulina. Es decir, la insulina está, pero no cumple su función. Normalmente lo que pasa es que los receptores celulares, es decir, imaginemos la cerradura que hay delante de la puerta del almacén donde se va a guardar esa cajita, esa glucosa, el receptor es lo que está fallando. Es decir, está el repartidor en la puerta, sí, pero no puede abrir. Entonces, pues coge el repartidor y se va a otro almacén. Pero pasa la llave y tampoco puede abrir. ¿Cuál es el problema? Que el cerebro
la señal que recibe es que hay un montón de paquetes por entregar. ¿Qué es lo que hace? Manda más repartidores, porque no entiende que no esté funcionando, digamos, la cerradura. Entonces, esos repartidores que son insulina generan esa hiperinsulinemia. Entonces, el problema cuando yo tengo resistencia a la insulina ya es doble. Tengo mucha glucosa para guardar, no se está guardando, pero el cerebro en ese intento de guardar la glucosa sigue mandando insulina, sigue mandando repartidores. Entonces, tengo hiperglucemias e hiperinsulinemia. Entonces, esa resistencia a la insulina, en el caso que me comentabas, en problemas de fertilidad o en síndrome de ovario poliquístico, sobre todo en síndrome de ovario poliquístico se sabe que es factor de riesgo fundamental. Y de nuevo lo vinculamos, como te decía, a ese hiperandrogenismo. Es decir, va a haber un desequilibrio. ¿El síndrome de ovario poliquístico te produce una resistencia a la insulina o la resistencia a la insulina te produce...? Es circular, pero normalmente tendemos a pensar que primero llega la resistencia a la insulina. Vale. Pero si se ha producido... Pensemos que hay un hiperandrogenismo por otras causas, es decir, si ese desequilibrio hormonal tiene otras causas, quizás pueda haber... Por ejemplo, no sé si del eje hipotalámico hipofisario y en este caso... vale. Es decir, a nivel de otro tipo de hormonas, de sustancias transmisoras y tal, de señales internas del cuerpo que no tienen que ver con la nutrición o con la glucosa o con la insulina, quizás por ahí, digamos, pueda ser precursor el SOP de la resistencia, pero normalmente lo vemos al revés. Es decir, tienes resistencia a la insulina y esto es factor de riesgo para el síndrome ovario poliquístico. Pasaría lo mismo o pasaría algo parecido en endometriosis, pero la endometriosis tiene el elemento acumulado de que casi todos los compañeros ya entienden que es una enfermedad de tipo autoinmune. Es decir, además de los desequilibrios hormonales, de que la progesterona no puede actuar como debe, hay una sobreactivación inmunitaria muy clara. ¿Qué pasa? Que todavía es una enfermedad con muchísimas incógnitas. Pero uno de los desencadenantes puede ser entonces este exceso de glucosa, esta hiperglucemia constante. Puede, aunque indirectamente, porque pensemos que aquí es más un desequilibrio inmunitario. Pero ya hemos hablado de que hay un vínculo directo entre glucosa, sistema inmune, inflamación en general. Entonces, casi todas las enfermedades autoinmunes, aun teniendo una base, casi siempre se habla de que hay una base genética, pero la epigenética suele estar muy vinculada a un desequilibrio, a una sobreactivación inmunitaria, a una inflamación excesiva a lo largo del tiempo. Vale, y hemos hablado de todos estos problemas, de los picos de glucosa, etcétera. ¿Y qué le podríamos decir a la gente? ¿Qué consejos puedes darle para tener una buena gestión de la glucosa? Hemos hablado de la alimentación, pero ¿qué podríamos hacer para tener unos niveles de glucosa sanos? Muy interesante. En primer lugar, y ya nos vamos a retrotraer, fíjate, ya empezamos por el principio. Sabemos, o habíamos dicho, no hay que tenerle miedo a la glucosa, no hay que tenerle miedo al hidrato de carbono. Son necesarios para la mayoría de la gente, aunque tenemos otros mecanismos para generar energía. Con lo cual, no significa eliminarlos de nuestra vida, pero sí que sería lo más relevante adecuarlos a nuestra vida. Si yo soy una persona sedentaria, no puedo estar comiendo alimentos cargados de hidrato de carbono que básicamente los voy a reconvertir en energía, porque no estoy gastando esa energía. Con lo cual, esa energía, como decíamos antes, se va a ir o a tejido adiposo, generar triglicéridos, o voy a intentar buscar de otras maneras, si mi cuerpo ya está excesivamente desequilibrado, buscar otras maneras de sacarla, como por ejemplo a través de la orina, ¿no? Entonces, y aquí estos hidratos de carbono son hidratos de carbono simples. Simples, hombre, no, siempre hay que priorizar los hidratos de carbono complejos. Cereales integrales, verduras, hortalizas y fruta. Legumbre lo digo también. para que la gente que nos esté escuchando que no piense que si tiene un estilo de vida sedentario no tiene que tomar verduras. No, para nada, correcto. Ese es el buen mensaje. No, todo lo contrario. Es decir, priorizar hidratos de carbono complejos, es decir, que nuestro metabolismo trabaje un poquito más y que ese pico de glucosa que se va a generar realmente no sea malsano, es decir, simplemente todo el hidrato aumenta la glucosa en sangre, pero en unos niveles saludables no hay ningún problema. Exacto. Y sobre todo adecuarlo porque, un inciso, un deportista de élite puede comer o va a comer hidratos de carbono de absorción rápida de manera habitual, y es lógico, pero porque está quemando esa energía. Y porque la necesita. La necesita y la utiliza. Es decir, no los vamos a ver con tejidos adiposos muy grandes, todo lo contrario. Entonces, en ese contexto, cuando alguien quiere crecer muscularmente, necesita
más cantidad de calorías en general y, oye, puede ser interesante, sobre todo después de entrenar, hidratos de carbono simples. Pero para población general y sobre todo si tengo problemas de salud y sé que no me estoy cuidando y quiero controlar esos picos, priorizamos esos hidratos de carbono complejos. Esa parte nutricional, ¿no? Sería adecuar el mensaje. Adecuar la cantidad y la calidad de los hidratos a mi estilo de vida. No es lo mismo alguien que no se mueva que alguien que hace deporte. El entrenamiento, imprescindible, por 2 motivos. Y los 2 tipos de entrenamiento. Por un lado, el entrenamiento digamos, de carácter más cardiovascular, lo que conocemos de toda la vida, de caminar, salir a correr, etcétera, etcétera. Eso lo que va a hacer es que mi cuerpo queme toda esa glucosa circulante, es decir, toda esa energía que está disponible la voy a utilizar. Con lo cual, si tengo un exceso de energía, pues la voy a eliminar, voy a conseguir reequilibrar los niveles. De hecho, en personas con esta problemática habitual, una de las propuestas que se le hacen es que en las horas posteriores a comer intenten moverse un poquito, para que ese pico de glucosa no sea tan acusado. Es decir, estás como introduciendo gasolina y quemando gasolina. Es como, me paro en la gasolinera, pero no voy a aparcar el coche, voy a seguir en carretera, ¿vale? Para de esa manera tener unos niveles adecuados. Por una parte tenemos, como digo, lo cardiovascular y por otra lo muscular. Decíamos antes, resistencia a la insulina provoca que esas cerraduras no funcionen correctamente, que esos almacenes no se puedan abrir y esos almacenes son musculares, como vemos, en el 90-95% van a ser almacenes musculares. Si yo genero nuevo músculo, esos almacenes están nuevos a estrenar, esas cerraduras van a funcionar perfectamente, con lo cual voy a ser más eficiente guardando la glucosa. Mi insulina va a ser más eficiente, voy a luchar contra esa resistencia a la acción de la insulina de una manera... Efectivamente, esto también va de la mano, que cuando trabajas masa muscular y creces en masa muscular, también vas a quemar más calorías y vas a perder peso. Totalmente. Que normalmente solo se asocia a perder peso a la parte de cardio, pero también el más masa es más quema calórica. Totalmente. De hecho, en los últimos años vemos cómo hay una corriente incipiente en base a evidencia científica donde se está poniendo el foco en ¿quieres perder grasa? Entrena masa muscular. Olvídate de la cinta o, en el mejor de los casos... Combínalos. Combínalos, por supuesto. Pero ¿cuántas personas no se han pegado décadas de su vida saliendo a correr y tal y no veían mejoras? Faltaba algo más. Es decir, no está mal, porque como estamos diciendo, al final no dejas de quemar energía, de quemar calorías, etcétera, etcétera, incluso de generar un contexto antiinflamatorio, aunque el propio deporte siempre va a ser relativamente inflamatorio durante y en los minutos posteriores. Después nuestro cuerpo empieza a tirar de toda esa maquinaria antiinflamatoria, de recuperación, de regeneración de tejido. Entonces es muy interesante, pero la masa muscular es mucho más relevante en ese sentido. Entonces tenemos los hidratos de carbono con conciencia, de buenos hidratos, y en el caso de tomar hidratos como arroz, pasta, que estos son hidratos de fácil absorción en función de lo que vayas a quemar o tu ritmo de vida. Después hablamos de ejercicio y qué otras patas hay que mirar. Gestión del estrés, súper importante. Sabemos, y lo hemos dicho a lo largo de la entrevista, que la parte mental, el estrés, también puede mandar señales que hagan que mi hígado mande al torrente sanguíneo la glucosa que tiene guardada. Es decir, es una especie de... se activa la parte del glucagón, de la hormona justo contraria a la insulina, y mandamos glucosa al torrente sanguíneo. Entonces, por eso y porque el estrés es junto al tabaco, de las cosas más inflamatorias que hay en el universo. Con lo cual, ¿cuántas veces hemos citado la palabra inflamación? Y hemos hablado del sistema inmune y de ese contexto inflamatorio que es súper negativo, que parece que está muy lejos, pero sin embargo está íntimamente vinculado con esa gestión de la glucosa. Con lo cual, quiero gestionar correctamente el estrés. No significa que no podamos tener estrés de vez en cuando, ya sea a nivel personal, familiar, con mi pareja, con mi mujer o en el trabajo, pero nos han vendido la moto de que debemos vivir estresados y es un error. Y de hecho, la ciencia lo atestigua. Hay infinitos problemas esencialmente digestivos relacionados con el estrés. E indirectamente, el estrés genera inflamación y la inflamación se relaciona con prácticamente todo. Autoinmunidad y ahí estamos viendo todos los órganos del cuerpo. Con lo cual, gestión del estrés súper relevante y muy vinculada a la gestión del estrés y al exceso de cortisol tenemos el descanso y la calidad del sueño. Es decir, van casi que de la mano.
Si yo tengo niveles excesivos de cortisol a lo largo de todo el día, probablemente no esté descansando bien. Aunque después hay otros muchos aspectos relacionados con lo que se denomina higiene del sueño. Es decir, yo para descansar bien necesito que mi cuarto esté en completa oscuridad, no exponerme a luz azul, móviles, etcétera, etcétera, las últimas horas de la noche, que la cama no tenga, digamos, ropa de cama excesivamente pesada o que me haga sentir mucho calor. Es decir, la temperatura tanto de la habitación como de la ropa de cama tiene que ser equilibrada. Hay un montón de factores que pueden desencadenar en que yo descanse correctamente o no lo haga. Y eso va a tener un impacto muy importante a lo largo del día e indirectamente en todo esto que estamos hablando. Hay herramientas que pueden ser interesantes, pero que, de nuevo, y poner ese matiz, hay que ver en cada caso. ¿El ayuno intermitente me puede ayudar? Quizás. ¿Te puede ayudar una dieta cetogénica durante 2-3 semanas? ¿Algunos periodos cetogénicos? Quizás, pero siempre de manera controlada. La hidratación también es muy importante. No hemos hablado de agua, pero hidratación también hay que personalizar. Pero bueno, yo soy de los que sigue defendiendo que unos 2 litros de agua al día probablemente sea lo normal, pero obviamente no es lo mismo para un niño que un adulto deportista que una persona mayor. Y alguien que bebe infusiones todo el día que alguien que no lo hace. Es muy complicado, pero dar una pauta general. Pero hidratarnos, igual que decimos que con el hidrato de carbono acomodarlo a nuestras necesidades, hidratarnos también acorde. Sobre todo escuchar a nuestro cuerpo. En línea general yo me he encontrado mucho en práctica clínica que incluso con problemas de estreñimiento la gente bebe de menos. Y le preguntas, oye, ¿bebes suficiente agua? Y me dice, no. Digo, pues, la casa por los cimientos. Es decir, no puedes pretender mejorar del estreñimiento si no bebes agua. Y no te estamos mandando a correr al Everest. Es decir, tendría que ser algo fácil digamos, de asumir y de generar. Y te voy a añadir una cosita más. En personas que quizás ya tengan prediabetes o una diabetes tipo 2 incipiente, es decir, cuyos problemas con la gestión de la glucosa estén claros, un monitor de control de glucosa continuo, como los que tienen un diabético tipo 1 o ya algunos diabéticos tipo 2 por suerte, pero en fases muy avanzadas, les puede dar muchos datos sobre el impacto que su estilo de vida tienen y probablemente les ayude a mejorar y quizás a revertir y a controlar esos picos de glucosa. ¿Pero recomendarías un glucómetro a alguien normal simplemente para ver sus picos de glucosa y demás? ¿O? Yo no. Vale. Me parece excesivo. Es decir, creo que esto es como todo, depende de la salud mental de cada uno. Hay personas con tendencia a ser muy obsesivas. Entonces, al final estos son datos. ¿Me vale la pena tener datos sobre cómo me impacta todo? Pero no solo la alimentación. Imagínate que esa persona no tiene el conocimiento suficiente y se pone el sensor y no sabe que si se va a entrenar, en los primeros minutos, normalmente si yo hago CrossFit o hago entrenamiento de fuerza, en los primeros minutos mi glucosa tiende a subir. Porque mi cuerpo entiende, mi cerebro entiende que estamos ante una situación estresante, no sabe que lo haces por gusto o simplemente sabe que necesitas toda la energía disponible y va a mandar de nuevo esas reservas desde el hígado. Con lo cual, de pronto alguien puede pensar, hostia, yo tengo entrenar me sienta mal. Claro. Y sin embargo, no, es algo transitorio. Es decir, es una respuesta natural a ese estrés. De hecho, en diabetes tipo 1, históricamente también le ha pasado a mucha gente que le daba miedo entrenar por esa subida de los niveles de que glucosa. Con esa subida se pinchaban insulina pensando que tenían que controlarla y después le daba esa hipoglucemia. Exacto, claro. Porque aunaban la quema de energía y la quema de glucosas propia del entrenamiento con todo el potencial de esa insulina exógena, con lo cual les daban unas pájaras y unas hipoglucemias terribles. Y el problema era de no entender cómo funciona el cuerpo. ¿Y qué opinas sobre la moda del vinagre de manzana? ¿Lo usas? Porque el vinagre de manzana se ha utilizado también para reducir estos picos de glucosa. Un poco en la misma línea. ¿Yo utilizo vinagre de manzana? Sí, me encanta. ¿Todos los días? No. Es decir, sé que me estás preguntando por ese protocolo a lo mejor de antes de cada comida, justo. Pues puedo diluir unas cucharaditas de vinagre en un poco de agua y tal, porque si me tomo el vinagre, eso para quien lo esté haciendo, si te tomas el vinagre en grandes cantidades sin diluir, puedes, entre otras cosas, dañar el esmalte y es decir, no es lo más, o las mucosas, no es lo mejor para tu salud. Que en una persona sin problemas y con una vida saludable, creo que no proporciona ningún beneficio. En alguien que no se cuide tanto, que está empezando a intentar cuidarse o que tiene problemas a nivel de acidez estomacal, me parece interesante.
Entonces, O sea, si tienes acidez estomacal, ¿recomiendas el vinagre de manzana? claro, si tienes, porque normalmente, es decir, cuando yo tengo problemas de reflujo, lo que se denomina Sí. como reflujo, lo que suele pasar es que tengo una baja acidez estomacal. Ah, yo De hecho, las pensaba... personas que toman inhibidores de la bomba de protones o mal llamados Sí. protectores estomacales, lo que están haciendo es que para que no haya reflujo, estoy eliminando completamente o en gran medida el ácido que se forma de manera natural en el estómago. Y eso es muy problemático. Claro. Si nuestro estómago secreta ácido es porque necesitamos secretar ácido. No hay nada en nuestro Exacto. organismo, no hay nada en nuestro ADN que esté ahí porque sí. Lo que está ahí que no se sabe para qué funciona, algún día lo sabremos, igual que con la microbiota y con todo. Entonces, necesitamos acidez. Normalmente el problema cuando alguien tiene reflujo es que el cardias, que sería como la tapita Sí. de alcantarilla que separa la parte del esófago con la parte del estómago, no está bien cerrada. Y el que esté bien cerrado o no suele depender de la diferencia de pH que genera presión entre la parte del esófago y la parte del estómago. El estómago un pH mucho más ácido, el esófago un pH mucho más neutro. Por eso el problema es que cuando me sube el ácido me puede provocar, pues eso, quemaduras en la parte del esófago. Entonces, si yo tengo un problema de hipocloridria, es decir, de baja acidez estomacal, los alimentos que me pueden incentivar o que pueden aportar algo de ácido me van a venir bien. Ah, Los cítricos me van a venir bien. eso. El vinagre de manzana me va a venir bien. Lo que no me viene bien es no tener ningún tipo de acidez, porque entonces, primero, el problema nunca se va a resolver, porque de manera natural la necesito, y segundo, estoy generando un ecosistema más neutro que permiten que sobrecrezcan microorganismos que en pH ácidos, que de hecho por eso, entre otras cosas, tenemos ese pH ácido, no pueden sobrevivir. Y después no puedo hacer una buena digestión sin ácido Exacto, porque clorhídrico. no puedes digerir los alimentos. Entonces, ¿cómo Claro, voy a mejorar a nivel digestivo si no tengo ácido clorhídrico? Imposible. Claro, porque normalmente si tienes reflujo puedes pensar que tienes un exceso de Es ácido, lógico. pero aquí como explicabas no tienes suficiente ácido como para provocar que esa válvula, ese cierre, se cierre. Esté correcto, salvo que tengamos un problema físico como una hernia de hiato. Es decir, Claro. si mi cuerpo impide que se cierre esa tapa, pero de manera física, digamos, pues obviamente sube. Pero si no es por un tema más de pH, presión, etcétera, etcétera. Lo que se llama funcionalidad del cardio. Vale. Oye, Miodrag, y le estamos preguntando a todo el mundo que pasa por aquí por el podcast, ¿qué alimento para cuidar de tu microbiota no puede faltar en tu semana? ¿Cuál es tu alimento favorito para ese equilibrio de microbiota? Está muy de moda el almidón resistente. De hecho, no lo hemos nombrado, pero lo podíamos haber nombrado cuando hemos hablado de prebióticos, es decir, de fibra o de alimento para nuestras bacterias. Sí, pero me imagino que no vas a la compra y dices, oye, ¿dónde está el almidón Claro, resistente? el almidón resistente, que ya en algún herbolario seguro que se encuentra. Vale. O sea, ¿se compra almidón resistente Yo creo tal cual? que sí, Vale, almidón yo resistente. creo que ya en algún herbolario lo tienen. ¿Y Pero cómo se come eso? Al final no deja de ser una especie de... Yo no lo he tenido en mis manos. Es decir, yo me he comido el almidón resistente a través de la patata o del arroz. Eso es lo donde quería explicamos ir. rápidamente, Sí. pero que como Sí. todo que es lo que se pone moda o lo que es funcional, pues oye, hay algunas empresas interesadas en ponerlo en el mercado. El almidón resistente consiste en que en alimentos que tienen una gran cantidad de almidón de manera natural, que es un tipo también de carbohidrato, Por ejemplo, la patata. la patata o el arroz. O el arroz. De hecho, cuando lavamos el arroz, pues estamos desalmidonando parte de ese arroz. Y ese almidón resistente se produce después, porque aquí hay una ciencia detrás de Sí. no es lo mismo tomarte la patata directamente después de hervirla Correcto. que enfriarla, y lo mismo con el arroz, pero tienes que tener cuidado incluso con el arroz de no dejarlo 3 días en la nevera. Entonces, ¿cómo podemos tomar este almidón resistente? El almidón de manera natural, en la patata, si yo la cocino, por ejemplo, hago una patata hervida o al microondas, patata asada, y me la como, el almidón lo podemos digerir, digamos, con nuestra parte humana. Ahí la microbiota, los bichitos, no hacen nada, no participan. Pero si yo cocino la patata, la enfrío al menos 18, 20, 24 horas y la vuelvo y ya me la como fría o recalentada, pero no a una temperatura excesiva, ese almidón ha pasado por un proceso, digamos, bioquímico por el cual nuestra parte humana ya no lo puede digerir, nuestro aparato digestivo no lo puede digerir, lo dejará pasar y es la microbiota la que sí que va a poder romper esos enlaces y se va a poder alimentar del almidón.
Entonces, la cautela a nivel de seguridad alimentaria, que también se habla mucho, es la de, oye, pues no tengas el arroz o no tengas la patata ya cocinada más de 48 a 72 horas, incluso algunos dicen que 24. Por cautela está bien, pero la parte más importante, y de hecho el otro día hablaba de ello en LinkedIn, si te vas a estudios de la EFSA, de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, nos indican que todos los problemas con lactobacillus, o sea, con Bacillus cereus, que es el patógeno principal que se vincula a los problemas de salud con el arroz o con la patata, en un porcentaje muy bajo se dan en arroz y patata. Hay una multiplicidad de productos que lo pueden generar, pero sobre todo, lo más importante, el foco se pone en que no pase demasiado tiempo ese producto a temperatura ambiente. Es decir, la clave no es tanto el tiempo que pase en nevera, porque la nevera no deja de ser, el frío es bacteriostático, impide el crecimiento, o al menos el crecimiento exponencial, sino que yo, desde que lo cocino hasta que lo guardo en la nevera, no pase demasiado tiempo. O sea que la ensaladilla rusa es perfecta para tomarte almidón resistente. Una ensaladilla rusa es buena. Perfecto. Una ensalada de patata, hay muchas, a nivel Andalucía tiene algunas ensaladas de esas que mezclan patata cocida con las patatas aliñadas en Sevilla o no recuerdo ahora mismo en Málaga, pero bueno, hay un montón de elaboraciones que utilizan patata cocida que son ricas en almidón resistente. Incluso una tortilla de patata de supermercado, claro, dentro de que la mayoría no son del todo saludables porque pueden haber utilizado a lo mejor algún aceite de baja calidad y no aceite de oliva virgen o virgen extra, también te están ofreciendo. Vale, ¿y a quién te gustaría que trajésemos al podcast? Pues hablando de microbiota, te doy dos propuestas. Mi amiga Olaya Otero, que es una de las personas que más saben de probióticos en España, si no la que más, y Asun González, Guerras Intestinas, que es una expertísima en SIBO, en patologías digestivas y en general en microbiota. Son dos perfiles con los que tengo mucha relación, pero que son profesionales, vaya, de primerísimo nivel. Perfecto. Pues muchas gracias, Miodrag. Muchas gracias a todos los que nos habéis visto, nos habéis escuchado. Y nos vemos en el próximo episodio de Andala para aprender más sobre bienestar a través de la microbiota.